Hola, bienvenidos a su canal de asesorías de Prexud. Soy la maestra Nancy, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas. Vamos a estar utilizando nuestro libro de temas selectos de química, repasando el tema de reacciones redox. Vamos a ver algunos conceptos teóricos. Para esto nos vamos a ubicar en la página 117, ejercicios de la etapa 3, número 1. Explica el significado de los siguientes conceptos. Reacción redox. ¿Qué es una reacción redox? Una reacción redox es una reacción en la que se lleva a cabo un proceso de oxidación y un proceso de reducción. Por eso se llama re de reducción, ox-redo. Es una reacción en donde hay transferencia de electrones. Eso es lo que va a identificar a una reacción redox. No todas las reacciones químicas van a ser de este tipo, solamente algunas. ¿Cuáles? Las que haya transferencia de electrones. ¿Cómo vamos a identificar una transferencia de electrones en una reacción? Observando los números de oxidación de todas las especies que estén participando en la reacción química. Una de las especies, uno de los elementos de esa reacción química va a perder electrones y otro de los elementos en la reacción química va a ganar electrones. Es por eso que va a haber una transferencia de electrones entre esos átomos. Se va a ver reflejado en un cambio en el número de oxidación. Cuando en una reacción química vemos que no hay cambio en los números de oxidación de los reactivos y de los productos, quiere decir que esa reacción no es redox, ¿sí? Sino puede ser alguna otra clasificación dentro del tema de clasificación de las reacciones químicas. Solamente cuando vayamos a ver transferencia de electrones es entonces cuando vamos a tener una reacción propiamente redox. El inciso B nos pide oxidación y reducción en términos de pérdida o ganancia de electrones. Ya dijimos que en una reacción redox hay transferencia y ya dijimos que había uno que perdía y había otro que ganaba. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Oxidación. Vamos siempre a tener al átomo que se oxida. Y siempre que un átomo se oxide, quiere decir que está perdiendo electrones. Entonces, el proceso de oxidación es el proceso en el que un átomo pierde electrones, ¿sí? Específicamente aquí en este ejemplo que nos representan con este dibujo, se está perdiendo nada más un electrón, pero como definición nosotros le podemos poner que la oxidación es el proceso en el que un átomo pierde electrones. ¿Cuántos? Pues dependiendo del átomo. Aquí vemos que aquí había un circulito que tenía un electrón y ya no hay, ¿sí? Se está transfiriendo ese electrón hacia otro átomo diferente. Entonces, la reducción va a ser el proceso contrario. La reducción va a ser el proceso en el que un átomo gana electrones. Vamos a quitarle el 1 y vamos a poner, es el proceso en donde un átomo gana electrones. ¿Cuántos? Depende del átomo que estemos viendo en la reacción química. Entonces, en términos de pérdida o ganancia, la oxidación siempre va a ser el proceso en el que se pierde. No puede ser al revés. La oxidación siempre va a ser el proceso en el que se pierde electrones. Y la reducción siempre va a ser el proceso en el que se gana electrones. Ahora vamos con el mismo término, oxidación y reducción, pero ahora vistos desde el punto de vista del cambio en el número de oxidación. ¿Qué sucede con el cambio en el número de oxidación? Dijimos que vamos a poder identificar a una reacción redox porque va a haber un cambio en el número de oxidación. Cuando ese número de oxidación de ese elemento químico esté aumenta, siempre lo vamos a relacionar con la oxidación. Siempre que un elemento químico aumente su número de oxidación,
quiere decir que se está oxidando. Ese es el elemento que se está oxidando, que está sufriendo la oxidación. Y en el proceso contrario, la reducción. Siempre vamos a ver una disminución. Vamos a ver que el número de oxidación disminuye. Si disminuye, entonces está sufriendo la reducción. Aumenta, pues cualquier aumento, siempre que esté hacia la derecha. Siempre que yo esté de +1, +2, estoy viendo un aumento. Si estoy viendo de -1, incluso hacia 0, de -1 a 0, estoy viendo un aumento. Todo esto sería oxidación. Y reducción, pues vamos hacia la izquierda en una recta numérica, ¿verdad? Si yo tenía un número de oxidación de +2 y bajó hasta el 0, quiere decir que el número de oxidación está disminuyendo. Entonces, es ese tipo de análisis que vamos a estar haciendo con los números de oxidación, ¿sí? Si va hacia la derecha o si va hacia la izquierda, para determinar si aumenta o si disminuye. Porque aquel átomo que aumente va a ser el que se oxide. Aquel átomo que disminuya va a ser el que se reduzca. Ahora vamos a explicar el término de agente oxidante. ¿Quién va a ser el agente oxidante? El agente oxidante es aquel que me provoca la reducción. Vamos a ver aquí la flechita amarilla en este esquema que tenemos en pantalla, ¿sí? La flechita azul. El agente oxidante es el que me causa la reducción del otro. Entonces, el agente oxidante es el que en realidad se está reduciendo. Una vez que nosotros ya tengamos determinado el átomo que se oxida y el átomo que se reduce, siempre ya vamos entonces a deducir que el que se reduce es el agente lo contrario. Si el que se reduce es el agente lo contrario, que es lo contrario de la reducción, es el agente oxidante, ¿sí? El agente oxidante es el que me provoca que un átomo se haya oxidado. Por eso que está la flechita, ¿sí?, azulita aquí. Provoca, ¿sí? El agente oxidante, la palabra es provoca. Provoca la oxidación. ¿Y quién provoca la oxidación? Ese elemento que se haya reducido. Agente reductor. ¿Quién va a ser el agente reductor? Pues en mi reacción, una vez que ya hayamos determinado quién se oxida, ese elemento que se oxida va a ser el agente lo contrario. ¿Y qué es lo contrario de la oxidación? Lo contrario de la oxidación es la reducción. Entonces el elemento que se oxida es el agente reductor. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que hace el agente reductor. Seguimos ahora sí la flechita amarilla. El agente reductor es el que provoca que el otro elemento se reduzca. El agente reductor provoca la reducción. ¿Y de dónde proviene? Del elemento que se oxida. El elemento que se oxida provoca la reducción y por lo tanto es el agente reductor. Con esto terminamos de revisar algunos conceptos teóricos del tema de redox. Eso es todo por esta sesión. Si te gustó el video y te ayudó en tu estudio, regálanos un like, comparte y suscríbete en el canal para seguir generando más contenido. Muchas gracias.